Esta mañana estoy con el profesor Félix H. Cuevas, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. Y el profesor Cuevas, bueno, además de todos esos libros de matemáticas que nos tocó utilizar en la escuela, también es del Instituto Bilingüe Cerro Viento, ¿no? Colegio Bilingüe Cerro Viento. Profesor, buenos días, bienvenido a TVN. Varios temas. Profesor, hay preocupación entre los padres de familia que tienen a sus muchachos en colegios particulares, porque todo indica que en el 2015 matrícula o mensualidad va a aumentar en buena parte de los colegios. Bueno, Eduardo, de eso es un hecho. Nosotros tenemos que ser bien claros con el padre de familia y explicarle adecuadamente de que nosotros tenemos que reflejar los aumentos que estamos recibiendo en los materiales de construcción, en la electricidad, que incluso va a ser aumentada. El 1 de enero va a subir. Tenemos, además de eso, otros elementos muy importantes como ejemplo, la equiparación salarial. Nosotros, en muchas escuelas y en la gran mayoría de los colegios grandes, para tratar de conservar un docente, nosotros tenemos que darle un salario equivalente al que él recibe en las escuelas públicas. Eso no ocurría antes. Antes el docente ganaba un salario por debajo, muy por debajo, y entonces la escuela pública pagaba mejor que la privada. Exacto. Antes. Y apenas nombraban al estudiante o al profesor, se iba. Ahora nosotros hemos logrado que el profesor se mantenga, se conserve en el colegio pagándole lo mismo. Entonces el salario base de la mayoría de las escuelas privadas grandes, nosotros tenemos el mismo ajuste e incluso el incremento salarial que se le hace 2 años a los docentes, también cumplimos con ello. Entonces, el único ingreso que nosotros tenemos para poder sostener y darle respuesta a nuestros docentes, que tienen todo el derecho del mundo, es la mensualidad y las matrículas. Entonces nosotros no podemos hacer otra cosa que reflejar eso en las mensualidades y en la matrícula anual. Ahora, ¿cuánto es un aumento razonable, profesor? Porque habrá quien diga, bueno, si yo pago $100 y me subiste a 110, ok, pero de 100 a 150, un chancletazo, para decirlo en buen panameño, duro. Definitivamente. El problema se presenta de la siguiente forma. Si nosotros tenemos un incremento del salarial de $150 al estudiante, al profesor, nosotros tenemos que buscar la manera de trabajar eso. Nosotros hicimos en una reunión con la señora ministra una solicitud en el sentido de que permitiera que las escuelas particulares negociáramos ese aumento en forma parcial, como lo hicimos hace 3 o 4 años, cuando se aprobaron los 120 balboas con la ministra anterior, y lograr que ese incremento que está a más o menos entre 15 a 20 balboas en el nuestro, no puedo decir que cada colegio tiene su realidad. Cada colegio anda por ahí, se hiciera, por ejemplo, periódicamente un año, y no golpear al padre de familia, como bien lo dices, con una mensualidad, un incremento de mensualidad de 60, 70 balboas, que eso definitivamente va a hacer que el padre de familia se vaya para la escuela pública, porque no puede pagar una escuela privada. Y aparte, si va a la pública, le dan una beca universal. O sea, la competencia ahora mismo con la escuela pública... Es la pública, la que está compitiendo con la privada. En vez de otra escuela privada, sería esa la escuela pública. Ahora, también hay escuelas privadas, y hay que decirlo bien claro. Hay escuelas privadas y escuelas privadas. Hay escuelas privadas que están pagándole al docente muy por encima de lo que paga el Ministerio de Educación. Sí. Y claro, son docentes que trabajan a tiempo completo en esa escuela, no tienen que ir a completar ni a redondear salario en ningún otro lado, pero le pagan mucho más. Pero ¿cuántas escuelas o cuántos padres de familia pueden asumir esa mensualidad? Ahora, profesor, hay escuelas, y usted lo acaba de decir, hay escuelas privadas, colegios particulares con mensualidades de $80, y hay colegios particulares con mensualidades de $500. Exacto. Entonces, a ver, no sé si me voy a meter en las finanzas de cada uno, pero el que está cobrando $500 al mes, que no me diga que tiene que aumentarle para equiparar a los docentes. Lo más seguro es que ya esté por encima del salario a los docentes. Sí. Yo conozco algunas escuelas que nos han, como bien dice acá en el término nuestro, pirateado a docentes que son muy buenos con una especialidad. De ejemplo, yo tenía un profesor de matemáticas que me reemplazó en mis cátedras cuando yo no podía por la P y todo lo demás, y el tipo era muy bueno, el profesor era excelente. Y a los 3 o 4 años se me fue para una escuela de cierto Hay nivel. rebatiña con los profesores de química, de inglés, pero de ¿por qué física. te vas si te estamos pagando todo? Dice, porque me están pagando el doble. Entonces, ellos ya están en otro nivel. Hay un canibalismo entre las escuelas privadas por los profesores de química, de inglés y de física. Eso entiendo que es una cosa horrible. Fuerte. Bastante fuerte. Es bien difícil conseguir un profesor de inglés ahora mismo que te dure 1 año o 2 años, porque la oferta que le están haciendo es superior. Entonces, nosotros estamos limitados. Nosotros, si un profesor a medio año me dice, profesor, me van a aumentar en el otro escuela, o me están ofreciendo tanto,
yo no puedo decirle a los padres de familia, para que no se me vaya el profesor les voy a aumentar, no puedo. Entonces, como bien lo dijiste antes que estábamos conversando, nosotros desde el año anterior tenemos que saber los costos que nos van a dar el próximo año para poder entonces prorratear las mensualidades. Quiero irme a eso un momentito. ¿Ya se tiene el calendario escolar 2015, profesor? No, la respuesta no. Lo que nos ha dicho el señor Meilán de Acodeco es que, ok, tú puedes aumentar, hay libre oferta y demanda, nada te prohíbe aumentar, pero que tú tienes que avisarle al padre de familia con antelación, no que en enero le dices que va a aumentar la matrícula y no puedes conseguir otra escuela para matricular pelado, porque es decir, si me van a aumentar $50, yo tengo que evaluar mi finanza, yo puedo pagar $50 más, puedo o no puedo, tengo que cambiarlo de escuela, y cambiar a un pelado de escuela, tú en noviembre, diciembre no consigues para cambiarlo de escuela, o sea, habría que empezar ya en este momento, no sé cómo sabemos si hay que aumentar si no sabemos cuándo va a empezar el calendario escolar. Por ejemplo, nosotros ahora mismo tenemos una situación, ok, se nos definió lo del pago a los docentes, estamos preparándonos para el próximo año, ya hicimos nuestros cálculos y estamos todavía en un stand-by porque nos están diciendo que el porcentaje de aumento a la electricidad y a la energía no me la van a dar sino en enero. No sabemos cuánto va a subir la luz. Pero no importa lo que suba en enero, ya yo no puedo cambiar la mensualidad de mi padre de familia, porque ya yo se la estoy dando desde este año. O sea, que usted tiene que especular cuánto va a subir la luz. Para poder tratar de ver cómo yo absorbo con los padres de familia ese gasto. Nos ocurría lo mismo, por ejemplo, con los trabajadores administrativos de salario mínimo. Nosotros en agosto, septiembre tenemos que dar ya los incrementos salariales de mensualidades para el otro año. Pero los aumentos salariales a salario mínimo nos lo daban en enero. Entonces ya no podíamos hacer nada. El 31 de diciembre se enteraba. No podíamos hacer nada con el padre de familia que ya tenía una mensualidad y ya tenía una programación. Y es correcto, hay que respetársela. Porque nosotros si le damos un programa al padre de familia, como bien lo dices, él está preparado para eso. Pero si se la cambias, le descuadras las finanzas al padre de familia. Hay otros temas fuera del tema financiero, profesor. ¿Cómo se maneja el tema de educación sexual en las escuelas particulares? Orientación sexual, hay un asunto ahorita mismo de discusión, si la ley, etcétera. ¿Qué pasa en los colegios particulares? Bueno, en términos generales nosotros trabajamos la orientación sexual, pero lo que no se está haciendo es la parte de que yo veo es el hogar. El padre de familia tiene miedo conversar con el muchacho y decirle qué es lo que debe hacer, cómo debe hacer y cómo debe cuidarse. Y piensa que la escuela es la responsable de darle todo eso. Nosotros debemos ser los que complementamos esa información, no lo que le tenemos que dar en primera instancia. Pero también es cierto que aunque lo hagamos y a veces nos vemos forzados a hacerlo, no estamos de acuerdo con que cierta terminología se venga a utilizar desde preescolar a noveno. Como conversábamos afuera, cuando un muchacho está en cuarto, quinto y sexto año, que ahora es 10, 11 y 12, ya es un muchacho más adulto, ya es un muchacho que tiene un poquito más claro su pensamiento, ya en una u otra forma consiguió información de cómo cuidarse, qué evitar. Pero con niñitos de hasta 12, 13 años y niñas de primaria hasta sexto grado, es muy difícil algunos conceptos. Y la patria potestad no podemos hacerla a un lado. Usted no puede en una ley que se está promoviendo, y no es de ahora, eso lo vimos. Tiene rato dando vuelta y lo vimos en APD cuando nos visitó un grupo precisamente que estaba en contra de cómo es posible que tu niña de 10, 11 años tenga un problema de esta índole y tenga que ir a donde un doctor y tú no puedas saber qué le dijo ella al doctor, ni el doctor te pueda decir a ti cómo tomar decisiones o cómo ayudar a tu hija, porque la niña se acogió a la privacidad y al derecho de que no se diga nada. Digo, entonces la patria potestad se está haciendo a un lado. No creo, es otro principio, el de la patria potestad, que estaría por encima de... ¿Cómo es posible que una niña decida lo que va a hacer junto con el médico? O sea, una niña de 12 años no puede ir al ginecólogo sola en este momento. Bueno, pero con esa ley sí. Por eso no estamos de acuerdo con partes de los artículos de la ley, con partes. Hay otras partes que están muy bien. Ustedes son colegios particulares, escuelas privadas, como le decimos. ¿Qué tanta libertad tiene la escuela privada para dentro de su plan incluir esos temas? Alguien me explicaba, y le pongo un ejemplo, no es el caso de su colegio, pero si yo meto a mi hijo en una escuela de curas o de monjas católicos, yo debo entender que si en la escuela le dicen no al aborto, no al uso de anticonceptivos, son temas que están muy claros, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica. Exacto. Entonces, que tampoco el papá se va a poner
Pero ¿qué pasa? ¿Qué tanta libertad tienen los colegios particulares para hacer eso? ¿O un colegio particular que sea muy secular, todo lo contrario? O sea, nosotros tenemos la posibilidad dentro de nuestros planes de estudios de hablar en esa línea. No podemos ser tan cerrados como las escuelas católicas, por decirlo así, porque nosotros recibimos tanto católicos como los que no son católicos. Sí. Y los estudiantes y los padres de familias a veces nos piden a nosotros ciertas concesiones en cuanto a la parte de religión, porque yo soy cristiano pero no soy católico, te dicen. Ok, pero no vas a tener que ponerte a rezar el Padre Nuestro, pero sí puedes escuchar los principios y valores que se te dan dentro de lo que es la clase de religión. Entonces nosotros podemos hablar y tenemos la facilidad de hacerlo con quizás mayor libertad que las católicas en el sentido de explicarle por qué el aborto sí, por qué el aborto no, por qué tomar una decisión de llevar adelante una barriga si las complicaciones que vienen después. Y como te decía anteriormente en el tema, no quieren que el padre de familia se involucre, pero cuando la niña da a luz, el problema lo tiene el padre de familia y no la escuela. Y no la escuela ni la asociación que está promoviendo esto, porque el que va a tener que mantener el nieto es el abuelo. Entonces, esa es una situación. Sí tenemos más libertad, pero sí solicitamos aquí, y lo hacemos públicamente, el apoyo del hogar para nosotros poder hacer un mejor trabajo y darle mayores principios en cuanto a cómo hacer las cosas. Y no estamos en contra, y esa es otra cosa que sí lo digo abiertamente, no nos gusta la ley de que la niña tenga que estar en el salón con otras niñas. Pero la ley es la ley. Sí. Pero también es cierto que ella tiene sus derechos. Pero entonces legislen para que esas niñas vayan colateralmente o paralelamente continuando sus estudios con todas las ayudas, pero no en medio del salón de clases con otras niñas, que otro tema, peor todavía, es que el niño vaya a la escuela para que sea amamantado. Eso también lo están poniendo. Hay cosas que no caminan en ese sentido con esa ley. Hay otras cosas, como dijo su entrevistada anterior aquí, que están bien, pero hay otras cosas que no, son demasiado crudas, especialmente para niños de una edad de primaria hasta 9º grado. Profesor, le hemos invitado a los televidentes, hemos invitado también a nuestros seguidores a que nos escriban sobre este tema en Twitter. María Elena Barrios está en nuestro social wall, en nuestra pared social, con los mensajes que han llegado a esta hora. Así es, Eduardo, tengo algunos comentarios que nos han escrito a nuestra cuenta de Twitter y precisamente Guillermo Batista dice: el Estado debe asumir la orientación que padres no estamos dando. Parece que preferimos el embarazo a la prevención. También nos escribió Ilicena Malek. Ella dice: es increíblemente necesario tener educación sexual para nuestros jóvenes. La ignorancia es nuestra peor enemiga. Larisa Castro nos escribió, dice: el problema no es la educación sexual como información, sino desligarla de los valores de respeto, dignidad y amor. Gracias a Larisa también por escribirnos. Sininem dice: siento que es deber, porque los jóvenes solo ven por ahí la diversión, pero no las enfermedades o consecuencias. Otro comentario es el de Aida Icaza, dice: no estoy de acuerdo, es responsabilidad de los padres de familia. Einar Rosas dice: los padres quieren vivir engañados sabiendo que sus hijos ya están haciendo desastres, por eso Panamá no avanza en materia de educación sexual. También el comentario de Andrés Vargas dice: es imperativo incluir el plan en escuelas privadas y públicas y capacitar a los profesores para hablar de ello. Y finalmente el comentario de Rosemary dice: es necesario en los colegios para orientar a los jóvenes, ya que algunos padres no saben cómo abordar ese tema. Continúo contigo y con el invitado de esta mañana. Regresamos. Estoy con el profesor Cuevas sobre este tema. Profesor, varias opiniones sobre el asunto. El tema de orientación sexual o de educación sexual. Una menor embarazada evidentemente tuvo una relación sexual sin protección. Luego, entonces, quizás que esté embarazada es el menor de sus problemas porque pudiera estar contagiada por VIH. ¿Qué pasa allí? ¿Cómo orientamos a los muchachos? Ese es parte de lo que en forma quizás no muy adecuada se está tratando de llevar o mejorar cuando le reparten los famosos preservativos. Pero repartir los preservativos en las estaciones de autobuses y todo lo demás, muchas veces ese preservativo se queda aquí, se queda guardado en el bolsillo. Entonces lo que hay es que educar adecuadamente a las niñas que ya están teniendo, y a los varones también, porque todos vemos el caso de las niñas, pero sí, el varón ¿qué pasó? Agachado, pasa agachado. Pasa agachado, pero aún así, vamos a suponer que fuera responsable, ya es un compromiso. Ya es un compromiso donde una niña menor y un niño que no, porque todavía no es un adulto completo, habiéndose ocurrido en la escuela, porque muchas veces ocurre desde afuera.
Entonces ya tienen el compromiso de criar a un niño cuando ellos mismos todavía están para ser criados. Entonces, falta mucha educación. Y tenemos que en las escuelas, en el hogar y en todos lados tener comunicación con el estudiante y para que sea adecuadamente preparado. Si está teniendo relaciones, cómo protegerse. Porque como bien lo dice, un VIH no es como antes que tú podías tomarte cuando nosotros éramos más pequeños. Hacíamos nuestra trampa y cogíamos una enfermedad, y nos ponían unas 4 o 5 inyecciones y se resolvía el problema. Y aguantábamos por 2 o 3 meses tranquilitos. Ahora te da un VIH y vas para la tumba. Entonces la cosa no es igual. Hay que protegerse mucho más y hay que cuidarse tanto los varones como las niñas. Félix H. Cuevas, profesor, gracias por acompañarnos esta mañana. Tenemos que hablar un día de matemática, profesor, porque a los pelados les cuesta tanto la matemática. Bueno, eso es muy interesante. Mira que ahora mismo están en las Olimpiadas de Matemática en Santiago. Asistí a la premiación que se hizo en Capira, fue espectacular. Chiquititos están trabajando muy bien y pienso que por ahí va la línea para que nosotros en unos cuantos años más hagamos muchas más competencias, no de matemática, español, física, inglés. ¿Para qué? Para que nuestros estudiantes puedan presentar unas pruebas PISA y tener mejores resultados. Félix H. Cuevas, gracias por estar con nosotros esta mañana acá en Noticias AM. Marilena.